lo bueno y lo malo de los impuestos de Dinamarca. ¿Qué opinas, Flor? La verdad, todo es malo. Mentira, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Somos Dani y Flor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente les resulte muy interesante, sobre todo a los que quieren emigrar a Dinamarca o están viviendo acá. Les vamos a hablar acerca de dónde se ven reflejados los impuestos acá en Dinamarca. Así que quédense hasta el final, como siempre, que les vamos a dar nuestras conclusiones. Así que, chicos, ya les hicimos los otros dos videos, que costo de vida y salarios. Lo que sigue, impuestos. Así que vamos con eso. Bueno, para empezar entonces vamos a ir al punto número 1, que es el que más les interesa a todos seguramente, que es cuánto se paga de cada impuestos. Para los que no están viviendo acá, capaz no saben que esto no es tan fijo, no es algo tan como, bueno, se paga un 30% siempre y eso es así y va a ser así en todos los casos. No, acá generalmente, dependiendo de tu salario, tus impuestos pueden variar, y esto siempre vamos a aclarar que estos son los impuestos que uno paga como trabajador, ¿no? Porque después impuestos hay de otras cosas, depende si es uno freelancer o lo que sea, autónomo o una empresa, también va más o menos de la misma forma, porque acá incluso a los freelancers o a los autónomos se los trata como una empresa unipersonal, entonces las empresas pagan más o menos lo mismo. Obviamente acá en Dinamarca se caracteriza por siempre cobrar los impuestos y el porcentaje también de impuestos que uno paga de acuerdo a lo que uno gana. Entonces, a grosso modo, Cuanto más ganes, más vas a pagar obviamente de impuesto, porque termina siendo proporcional. exactamente, pero para que tengan una idea, en el anterior video también lo dijimos, Sí. es en sí uno como empleado va a pagar obviamente su trabajo principal un 36%, que ese es el impuesto en sí más importante, y después va a pagar un 8% más, Sí. que eso es que se lo voy a dejar acá para que lo vean, es como un importe que uno es como un aporte, es un aporte, no es como, es un aporte hacia el mercado laboral, ¿no? Acá no vamos a contar acerca de qué otros aportes existen hacia jubilación, porque eso cada persona tiene su propio tipo de jubilación o pensión. Acá vamos a hablar estrictamente de los impuestos, ¿no? Entonces, como les decía, es ese 36% más el 8%, ¿no? Obviamente esto puede subir un poquito, bajar un poquito, dependiendo de cada persona, pero para que tengan una idea es eso, ¿no? Ahora, eso va a ser siempre, sin importar si ustedes tengan un trabajo o dos trabajos. La única diferencia es que ustedes, si tienen más de un trabajo, o sea, de dos para arriba, es que no van a tener ahí un monto libre de impuestos, ¿no? Que eso obviamente las personas que están trabajando acá lo sabrán, que se llama Fredax, si no me equivoco, algo así, dicho en el castellano. Pero bueno, eso sí se escribe ese estilo, se lo voy a poner ahí para que lo vean. Claramente, en realidad, lo que conviene, que siempre lo hemos dicho en otros videos, me parece, es tener un solo trabajo full time. Por supuesto, sabemos que es difícil, por lo menos acá en Copenhague, vamos a reconocer, suele ser difícil que te dé un empleador full time, que el contrato diga 37 horas a la semana, porque por lo general evitan hacer eso y suelen dar menos horas. Lo ideal sería tener esas 37 horas o casi 37 horas con un mismo empleador, para que no nos saquen tanto de impuestos. Totalmente, es así. Así que bueno, chicos, con esto claro, no vamos a quedarnos dando vueltas en este tema. Pasamos a lo siguiente, que es dónde se ven reflejados. Uno de los aspectos donde más se ve reflejado los impuestos, creemos que es el de la salud pública. Y es algo que se habla mucho acerca de la medicina de acá, si es buena o no es buena. Nosotros tenemos un video respecto a eso. Incluso en varios videos hemos mencionado nuestra opinión al respecto. Sin entrar en mucho detalle, la realidad es que acá la salud es 100% pública. En ese sentido, uno, si va al médico, no tiene que pagar.
solamente tiene que pagar por los medicamentos, que por lo general no son medicamentos caros. Hasta ahora, si uno va a la farmacia, no es caro pagar medicamentos. Si te tienen que internar, te tienen que operar o te derivan a algún especialista, no tenés que pagar absolutamente nada, y esto es algo importante y es una tranquilidad, sobre todo si uno quiere residir a largo plazo acá en este país. Y si bien obviamente se debate mucho acerca de si realmente es el mejor tipo de medicina, teniendo en cuenta que por ahí no es la medicina más preventiva del mundo, creemos que igual la balanza se inclina a que es positivo, ¿no? Esto. Digamos, obviamente comparando con Latinoamérica, Argentina, Bolivia y otros países, quizás no te van a autorizar tan fácil chequeos, controles todos los años. Generalmente tenés que justificar el por qué vos querés chequearte, pero hasta ahora nos han hecho estudios, nos han derivado especialistas y no pagamos absolutamente nada, y tengo que reconocer que es una tranquilidad en ese sentido. En nuestro caso, nosotros en Argentina pagábamos una obra social. Uno tenía que pagar por lo general una obra social para poder obtener turno de acá a un mes y pico, sin comparar, porque Argentina tiene una medicina impresionante. Pero sí acá, por ejemplo, tenemos que decir que nos han derivado especialistas de acá a una semana. O sea, en ese sentido, ningún problema. El médico de acá a 3 días. O sea, por lo menos acá donde nosotros vivimos, en Copenhague, y el médico que nosotros tenemos asignado. Sabemos que esto varía según el médico que tienen de cabecera. Así que nada, sabemos que en Copenhague se maneja ese estilo. Y en Dinamarca en general, si no me equivoco, pero obviamente hay personas que tienen mejores experiencias y hay personas que tienen peores experiencias, porque esto varía. La verdad es que uno, si tiene una mala experiencia, puede cambiar su médico de cabecera. Creo que tiene que pagar como, no sé si son 200 coronas, y después creo que lo pueden cambiar hasta 2 o 3 veces. Pero por lo general, cuando recién llegás y vos fijás digamos, tu dirección en algún lugar, te va a tocar un médico o una institución, digamos, un hospital o una clínica que esté cerca de tu casa. Así es. Y también es muy interesante tener en cuenta que el sistema de la Yellow Card, que ya sabrán que es la Yellow Card, si ya es que nos vieron o nos siguen hace un tiempo. Si no, miren los otros videos. Exactamente, pero para los que capaz primera vez que escuchan de esto, la Yellow Card es básicamente una tarjeta que, si no es la tarjeta más importante que tienen acá, es una de las más, donde figura tu número de identificación, y es la tarjeta médica que uno, cuando va a la farmacia, al doctor, a donde sea, presenta eso, lo escanea directamente, y también está la aplicación obviamente, pero ahí está el registro de todo tu historial médico. Si tomas alguna medicación, qué consultas tuviste, especialistas, etc. Entonces está tan bien conectado ese sistema que el médico lo receta. Si tienen que tomar una medicación y le recetan una medicación, lo suben al sistema y uno va a la farmacia, le pasan o le escanean esa tarjeta a la Yellow Card y ya saben lo que les tienen que dar. Sí, eso es impresionante y es algo que a mí me sorprendió muchísimo, que directamente, o sea, vos no tenés que mencionar ni qué es lo que querés, porque ellos, bueno, dame tu Yellow Card, la escanean y ellos ya tienen en sistema cuál es la dosis, cuál es el medicamento. Es impresionante. Podés ir quizás, suponete que justo ese día tenés un viaje y tenés que irte al norte de Dinamarca, en una farmacia del norte van a saber qué es lo que tu médico te recetó, aunque esté en otra parte del país. O sea, no necesitas llevarlo físico, lo cual también es muy avanzada en ese sentido. Es algo que estaría buenísimo que se implemente en todos los países, creo yo, para no tener esa necesidad constante, ¿no? de estar por ahí llevando el papel, que por ahí lo perdés, se traspapela o aunque sean electrónicos, igual uno los guarda en el mail o en carpetas. Por ahí, no sé, se te apagó el celular, pasa algo, te pasa que, no sé, no te funciona el celular en ese momento. Me ha pasado a mí que se me ha trabado el celular por motivos que todavía no entiendo, y si en ese momento capaz tenías la receta ahí, y bueno, te quedaste sin la posibilidad de comprarlo. Totalmente. Así que salud pública creemos que es un buen punto, aunque hay obviamente cosas que no nos capaz no están tan buenas, como puede ser el dentista. Bueno, obviamente hay que aclarar que la salud pública, o sea, todo lo que es salud, que tiene que ver con la medicina más que nada, es pública, pero no así el odontólogo, que lo es hasta los 18 años. Nosotros igual hablamos en otros capítulos de esto.
Y después es extremadamente cara. Creo que Sí. Dinamarca es el país donde el dentista es más caro de todo el mundo. Sí, Así uno que de los más seguro. uno de los más. Sí, sí. Si no es el más, es uno de los más. Sí. Entonces es extremadamente caro y obviamente te cobran a partir de los 18 años. Entonces, bueno, no estaría alcanzado por esto. Tengan Sí. en cuenta también que hay seguros. Sí. Si uno quiere contratar un seguro dental y eso también existe la posibilidad y a veces es aconsejable. Realmente. Totalmente. Y eso que en teoría está subsidiado una parte del precio que uno Sí. ve del dentista, una parte está subsidiada. Y aún Entonces, así es. Exacto, aún así es carísimo, entonces imagínense lo que sería sin ese subsidio. No, Entonces, imposible, impagable. es impagable. Literal, el dentista o los dientes valen oro acá. Así que bueno, chicos, eso para que se hagan una idea. Bueno, pasando al siguiente punto, que es otro punto importante, que es la educación, que para mí, si no es el más importante, ahí está, Sí, es empatado. fundamental. Exacto, empatado con la seguridad y con la salud, ¿no? Pero la educación acá realmente es algo que uno se tiene que quitar el sombrero y decir, muy bien. Porque uno lo puede ver desde los chiquititos hasta las universidades, ¿no? Y la infraestructura que tienen y los materiales que utilizan y la tecnología que tienen es la verdad que muy buena. Y el sistema de educación acá en sí es muy bueno. Que eso ya lo hablamos. Si quieren saber más acerca de cómo es el sistema de educación acá, vean nuestro video acerca de la educación en Dinamarca. Y como todo, ya le dijimos que tenemos un video para casi todas las cosas acá en Dinamarca, así que si recién ven este video, es la primera vez que nos están siguiendo. Busquen, que ahí van a tener el video. Exactamente. Vamos a ir obviamente una vez al año refrescando ciertas cosas, pero bueno, eso lo tienen. Pero volviendo al tema, uno realmente puede ver eso y lo ve en cómo funciona en sí el sistema educativo, ¿no? Y hablando de las universidades, también existe algo acá que se llama, ¿cómo era? La ESU. Exactamente. SU, que es una asignación que ellos reciben, se les paga a los estudiantes universitarios todos los meses. Tienen que cumplir una serie de requisitos. Obviamente, creo que tienen que ser ciudadanos europeos. Bueno, esto lo chequeamos después. Sí. Vamos a poner los requisitos en pantalla. Pero básicamente tienen que trabajar, lo que está muy bueno y me parece muy interesante desde el punto de vista de la empleabilidad, que tienen que trabajar cierta cantidad de horas para poder aplicar a esa asignación que se les da mes a mes. Eso está muy bueno porque estamos hablando de estudiantes universitarios que al mismo tiempo que van a estar ganando experiencia relevante, van a estar recibiendo además un ingreso extra, lo cual los va a motivar a estudiar y a seguir capacitándose. Creo que en eso el gobierno danés obró con mucha inteligencia y en definitiva es algo que ayuda mucho. Me hubiese encantado tenerlo en mis épocas de estudiante de Derecho. Totalmente. Pero bueno, hubiese estado genial. Pero bueno, volviendo a esto, sí, la verdad es que los estudiantes mismos están muy motivados. Yo he conocido mucha gente estudiando que cobraba esa asignación y bueno, Sí. también los motiva más a trabajar, ¿no? Y a ganar esa experiencia. Sí, totalmente. Y ahí en esas cosas uno se puede dar cuenta cómo funciona el sistema danés, que al final Sí. del video le vamos a dar nuestra conclusión de lo que nosotros pensamos acerca de eso, ¿no? O sea, todo ligado a los impuestos. Pero bueno, pasemos al siguiente. Vamos a otro punto que es muy relevante porque hace a la vida cotidiana. Uno necesita moverse por la ciudad. Sobre todo Copenhague, van a ver los que por ahí no vinieron, es muy chica. Si uno capaz viene acostumbrado de vivir en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad donde de una punta a la otra, horas, literalmente. Acá no, acá enseguida, en quizás 20 minutos de bicicleta, te vas desde una punta a la otra y realmente está todo muy bien conectado. La infraestructura que hay en las calles, está todo perfectamente diseñado. Las ciclovías, hay ciclovías en todos lados, de un lado y del otro, que prácticamente, vamos a tratar de dejar una imagen, es como una calle. Las bicicletas tienen como una calle solo de las bicicletas. Se dice que hay muchas más bicicletas que personas, no recuerdo exactamente cuál es el número, pero es impresionante, realmente es el mayor medio de transporte que hay. Y Sí. justamente esto, ¿por qué? Porque es una ciudad que se construyó de una manera muy inteligente y para que la gente utilice como medio principal la bicicleta, que justamente lo que hacemos es no solo ahorrar costos, sino también cuidar el medio ambiente. Sí. Y la verdad que nosotros a los países que hemos viajado No están tan bien están conectados. muy detrás de Copenhague Sí. en ese sentido. Totalmente. Incluso países Nórdicos. como Suecia Sí. o como Noruega
no se compara. Pero la verdad que está muy, muy bien conectado. Y hablando de los otros transportes, también, o sea, no vamos a decir que son perfectos. No son perfectos. Porque tienen atrasos. Cada tanto hay algún retraso. Sí. Por lo general no, pero puede pasar, sobre todo, por ejemplo, el metro. El metro es automático, o sea, es de primer nivel, súper limpio, todo, genial. Puede pasar que en algún momento no funcione. Fueron pocos los momentos, pero bueno, si obviamente viajás mucho en metro, por ahí lo ves más. Sí. Y generalmente sí, tiene horarios y viene horario y vos tenés las pantallas ahí que te mencionan cuándo viene. Sí. Y también algo muy loco es que, como mencionamos, es automático y se hacen mantenimientos todos los días en los metros. Sí. Los metros que serían los subtes, digamos. Totalmente. Sí, eso es lo más interesante y lo bien que está conectada a Copenhague. O sea, en ese sentido yo creo que es algo común en las ciudades importantes de Europa, que están muy bien conectadas. Pero sí, también la limpieza, ¿no? de las estaciones y de los metros en sí. Obviamente hay momentos del día donde puede estar más sucio. Sobre todo en temporada alta donde hay más turistas. Exacto. Generalmente son los turistas los que ensucian más. Exacto, pero siempre, todos los días en la noche están limpiando todas las estaciones, todos los vagones, todo lo limpian, pero muy bien. Así y los que, trenes, impresionantes. Los trenes, la verdad que son un lujo, primer nivel. Los trenes sí que he notado muy poco, he viajado bastante en tren y he notado pocos retrasos, alguna que otra cancelación, pero que no sucede por lo general. Ahí son muy cómodos. Son muy cómodos y generalmente tenés mesa, sillas muy cómodas, que podrías viajar horas ahí. Totalmente. Y los buses también son hermosos, los buses eléctricos, esos que tienen. Hermosos. No, y reconocer que por lo general, por ejemplo, uno va al baño público, digamos, en un tren y la verdad que es... Por lo general, puede ser que en algún momento viajes y esté sucio el baño, pero por lo general está limpio, está ordenado, tenés papel, tenés jabón para las manos, tenés todo. Sí, porque hay controladores todo el tiempo que están ahí dando vueltas y ven, te piden el ticket y bueno, entonces en ese sentido está muy bien. Así que es un buen punto de Dinamarca. Y bueno, pasando al siguiente punto, vamos a hablar acerca de las ayudas sociales para los padres y madres. Que esto también es un punto muy importante que realmente se valora mucho acá en la sociedad danesa. Acá uno como padre o madre, si está trabajando, puede tener legalmente, aquí la abogada lo puede corroborar, que es entre 6 meses, legalmente son 6 meses de licencia de maternidad y paternidad, que básicamente cada uno de los padres tiene 6 meses legalmente pago. Ahora, dependiendo de dónde trabajan, dependiendo de los acuerdos que hagan, pueden llegar a tener hasta un año, entre 9 meses a un año. Un año en muchos casos. Incluso. Exacto. Obviamente estos 6 meses para cada uno no son transferibles al otro, no es que uno no se toma nada y el otro se toma un año, pero cada uno tiene derecho a tomarse los 6 meses, ¿no? Pagos. Y esto es muy interesante porque no es que la empresa te paga, sí, la empresa te paga tu sueldo, pero la empresa le pide al Estado que te pague eso. Entonces el Estado le paga a la empresa para que vos te puedas ir por licencia de paternidad o maternidad. Y así en muchas cosas. Generalmente cuando hay algo de alguna ausencia por algún motivo, la empresa le pide al Estado que le pague eso. Entonces ahí uno se da cuenta que los impuestos de uno van a eso. Ahí se van reflejados. Exactamente. Se ven reflejados. Lo mismo también que podemos aclarar acá un poquito, que es el tema de las jubilaciones, que también es una ayuda del Estado que acá funciona muy bien. Incluso aportando lo mínimo, la gente mayor vive muy tranquila. Sí, la gente vive muy tranquila. Son los que más vemos felices por la calle. Exacto. Que uno dice, wow, o sea... Sí. Realmente... Y uno les pregunta y ellos están felices de pagar los impuestos porque saben que eso a la larga les va a traer beneficios. Sí, ¿no? es algo muy danés este sentimiento de orgullo, ¿no? De también sentir que eso se ve retribuido y que es para su propio beneficio futuro, ¿no? Eso es muy interesante. Exactamente. Así que esto es un punto muy, muy importante y que uno lo nota cuando está viviendo acá, ¿no? Y otro punto muy, muy importante que también lo hemos mencionado en otros videos, referido a el cuidado de las calles,
los parques, la iluminación, la infraestructura en general, ahí también van los impuestos, ¿sí? O sea, realmente uno va caminando por la calle y por lo general, en el 99% de los casos, las calles están ordenadas, no hay baldosas fuera de lugar, se agradece muchísimo eso. La iluminación también, todo eso es donde uno lo ve reflejado, los impuestos realmente. Sí, y algo que uno va a notar cuando viene de este lado del mundo a los países nórdicos es que las calles y las ciclovías y todo está en constante mantenimiento y están construyendo y arreglando esto, y acá que hay muchas ciclovías, cuando te arreglan una ciclovía no es que te ponen ahí algo y para que y vos buscátela cómo te vas, ¿no? Cómo pasas esa zona. No, acá te ponen una rampita, te diseñan un camino para te que hacen vos... todo, te hacen luces y Sí. te muestran como por dónde Te tenés que dicen, ir. por acá Sí, van sí. los peatones y por acá van las bicis. Hay Sí, veces que no. pasan los dos por el mismo lado, pero te dicen por el lado derecho que pasen las personas y por el izquierdo las bicis. Y eso es increíble, ¿no? Hasta en esos detalles uno se da cuenta que ahí se ven reflejados justamente Sí, los impuestos. realmente ¿no? uno lo ve en todo. Mismo algo que mencionaste, siempre están construyendo en Copenhague. Sí. Es impresionante que siempre están construyendo, no solo obras que o renuevan una calle, o siempre ves arquitectos que están ahí en las calles. Sí. Y realmente pasa mucho que a veces por ahí en esas obras tienen que cortar una ciclovía, una parte o lo que sea, y siempre están viendo cómo molestarte lo Sí. menos posible. Sí, Como te crean como un caminito alternativo o algo. totalmente. Y a uno donde más se da cuenta de esas cosas es ahora en invierno, cuando comienza a nevar mucho, sale un ejército de tractorcitos y te limpian no solo la calle, no que pasa un tractor más grande, por todos lados. pero a los minutos que comienza a nevar o que se acumula un poco la nieve, pasa un tractor y te quita toda la nieve y te comienza a tirar sal. Y no solo es eso, sino las ciclovías te las limpian, pasan unos tractorcitos chiquititos, así como unos camioncitos donde te hacen lo mismo que en la calle, pero en las ciclovías. Sí, y pasa también donde van los peatones. Exacto. Pasan sí. hombres donde tiran esas piedras y Sí. sal y demás cuestiones para que la nieve se derrita y no sea un peligro, digamos, Sí. para el peatón. Entonces también ves que un poco como que te facilitan la vida, que puede ser un poco compleja con la nieve Sí. o con ciertas circunstancias. Entonces es como que ahí viene el Estado danés para apoyarte y un poco darte una mano en momentos difíciles. Totalmente, y en la infraestructura en general, hasta en los parques, en las áreas verdes en general, en los edificios públicos, Sí. Uno se da cuenta la prolijidad de las cosas y lo bien que están pensadas las cosas. La verdad que es muy lindo. Y uno se da cuenta cómo acá también está, Copenhague es una ciudad que está diseñada para tener hijos. Es donde uno vaya va a haber parques para bebés o para se la niños. pasan y construyendo. todo el tiempo, exacto, Sí. todo el tiempo están construyendo cosas, juegos para niños, para que los niños vayan y jueguen, estén felices de la vida. Y con Flor siempre decimos, qué loco que acá siguen viviendo de la forma que nuestros papás o capaz Abuelos, te o diría yo, abuelos en mi o capaz caso. en Bolivia, en mi caso, cuando yo era muy chico, me acuerdo que uno salía a la calle, al parque, a la plaza y jugaba con lo que había, digamos. Bueno, mis padres hacían eso. Pero también. sin problema. Entonces Sí. uno no tenía el miedo. No voy a comparar que Bolivia era tan segura como Dinamarca en ese No, entonces. me imagino que no. Pero uno salía con tranquilidad y jugaba con sus amigos, o sea, al fútbol o lo que sea en la calle. Entonces, pero acá lo hacen todos los días y ves, hay niños que están, pero a manadas, 10 niños jugando y los padres capaz no están ahí pendientes encima uno de que no se vaya a nada, porque saben que es una sociedad tranquila Bueno, y todo imagínate está... que a vos te impacta. A mí, que yo crecí en Ciudad de Buenos Aires y viví toda la vida en la Ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma, realmente no lo pude vivir. Yo de chica tenía que tener cuidado, no podía ir sola a todos lados, había muchos Sí. robos violentos, ya cuando yo era chica. Entonces también para mí ver los niños así también es como que uno dice, qué lindo poder tener esa infancia donde uno crece tranquilo, puede ir a comprar, no sé, al almacén sin ningún problema. Yo veo a los nenes que andan en la bicicleta Sí. solos, capaz con un viento de 30 kilómetros por hora, y van tranquilos, crecen con la bicicleta, eso es una realidad también. Y nada, creo que es algo positivo, Así es, definitivamente. chicos. El siguiente punto es lo bueno y lo malo de los impuestos de Dinamarca. ¿Qué opinas, Flor? La verdad, todo es malo. Mentira, chicos, obviamente que no. Esto es una broma.
Dedicado a todos los que dicen que solo digo cosas malas de Dinamarca. Un abrazo grande a ellos que nos dan vistas. Un beso. Bueno, pero vamos a hablar en serio. Sí. La verdad que es muy bueno porque uno gana en calidad de vida en general, entonces Totalmente. Uno se siente tranquilo y feliz de que está bien, le duele cuando uno ve en el recibo de sueldo que te descontaron Casi ahí la mitad del sueldo se va. 40% o ahí. un poco más de tu sueldo. Bueno, si uno cuenta el monto sin impuestos, o sea, libre de impuestos, no es un 40%, es más o menos un 30 y pico, pero igual duele. Pero sabe que eso va a algún lado, va para algún lado y lo ve reflejado. Entonces, por ahí uno gana, ¿no? Y yo creo que uno pone la balanza, prefiere pagar un poquito más de impuestos, que en realidad si uno se pone a pensar y hace los cálculos, yo siempre lo dije, tiene la fama de ser un país con altos impuestos, sí, pero si uno lo compara capaz con Argentina, con España, con otros países que no tienen esa fama, porque tienen capaz un impuesto grande que es de un 20%, pero después tienen 80 de impuestos chiquititos y termina siendo casi lo mismo. Entonces, pero bueno, uno gana en calidad de vida y eso es lo más importante, ¿no? Sí, también esto, ¿no? Como yo hoy en día creo que nos cambió la vida en un montón de cosas, ya hasta el simple hecho de, no sé, yo hoy voy caminando y prácticamente, bueno, ahora que hay nieve sí miro bien para abajo, pero muchas veces yo, capaz en otros momentos del año donde no hay nieve, que no es invierno, no miraba, casi caminaba confiada porque sabía que no hay calles rotas, no te andás cayendo constantemente como en Buenos Aires, hay que decirlo, y eso que dentro de todo está bastante bien según el barrio y la calle, pero igual me he caído millones de veces y acá eso no pasó. Bueno, en 2 años. En los días de lluvia donde uno pisa una baldosa que parece que está bien estable, la pisa y ¡fum! Se mueve así, tira el agua para todos lados. Se te moja el pelo, el pantalón, todo. Sí, al de enfrente. Un desastre, después el de adelante se cae, hay un drama, ¿listo? Y uno se vuelve a su casa llorando. Pero no, sí, la verdad que es algo que es muy bueno. Y también esto, ¿no? Como que uno siento que también se acostumbra a nada, lo eficiente que es el transporte, lo limpio que está todo. De hecho, tanto te acostumbras a esa vida que después cuando ves un papel en el piso, es como que ¿Cómo? decís, ¿cómo puede ser? Pasa mucho porque uno se acostumbra a que todo esté como tiene que estar. Eso es una realidad y hay que decirlo. Sí. Y uno se olvida un poco de capaz cómo era vivir en Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, pero bueno, también es un caos en muchos aspectos. Sí. Y uno adquiere la costumbre de que si ve algo tirado en el piso, lo levanta y lo tira. O sea, adquiere esa costumbre porque no le gusta ver la ciudad donde uno vive sucia, ¿no? Obviamente en los días ventosos hay más basura dando vueltas porque obviamente se vuela todo, pero en general es una ciudad muy limpia, así que se agradece. Es una ciudad muy limpia y donde se protege mucho al medio ambiente. Sí. Todos los que tienen alergias respiratorias y demás, probablemente si se mudan acá, no es para promocionarlo como un destino antialergia, pero digamos, en mi caso yo tenía muchísimas alergias en Buenos Aires, que creo que era también por una contaminación del aire y demás, la polución, y acá eso, olvídense, no existe, y te das cuenta realmente. Sí, así que se agradece y respeta mucho a los animales, que eso es hermoso. Uno ve como los patos están por todos lados y la gente los mira y los trata como un animal y los cuida mucho. Acá yo creo que eso en Patos, venados. Sí, yo creo que eso en Argentina o en Bolivia, en cualquier lado pasa y no sé, los cazan y se los comen, no sé. Fuera broma, parece broma, pero no es. No, pero acá respetan hasta respetan mucho hasta a las arañas. Sí, eso me parece. Cosa que a mí sí. Tengo mis reservas al respecto, pero bueno, los daneses sí, es como, de hecho creo que casi no hay repelentes, como todo es muy natural acá, entonces... Convive mucho con eso, pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es la conclusión, chicos, ¿qué opinamos nosotros en general de todo esto, no? Y bueno, Flor. ¿Qué opinamos? Y la verdad que estamos hablando de todas cosas sumamente positivas. Obviamente, chicos, no existe un país donde todo sea perfecto. Dinamarca tampoco es la excepción. Y no por esto soy negativa, soy realista. Porque no existe un país perfecto, no importa de
dónde estés, con qué lo estés comparando, como tampoco nuestros países lo son, ¿no? Siempre creo que hay un lado A y un lado B de todos los países. Sí. Pero estos son puntos que para nosotros, digamos, son puntos fuertes donde uno ve reflejado realmente, y después de un tiempo de vivir acá más todavía, podés ver constantemente dónde ves reflejados los impuestos, y es re importante, me parece. Sí, totalmente. Yo creo que, como repito y lo voy a seguir repitiendo, Dinamarca tiene una fama de ser un país que cobra muchos impuestos. Sí, es verdad, hay una alta tasa impositiva, pero si uno se pone a pensar en todas las cosas que uno gana por eso, realmente yo creo que se queda corto. Ofrece mucho, la infraestructura de las cosas públicas son muy buenas, las bibliotecas, cómo funcionan. Uno puede ir, si tiene una PlayStation y no tiene juegos, puede ir a una biblioteca y va y se agarra juegos, ¿no? Chicos, yo he agarrado libros. Sí. ¿Con qué? Vas con tu Yellow Card a una biblioteca pública. Se crea un usuario. Te creas un usuario, que yo ya lo tengo, y ahí ya podés pedir y lo buscás capaz el mismo día o el otro. Nosotros tenemos una biblioteca acá nomás, pública, y lo devolví 2 semanas después, cuando lo terminé. Totalmente. Y podés renovarlo. O sea, y todo funciona muy bien realmente. Sí, ya lo que no lo dijimos también, si uno es estudiante acá valora mucho la educación. Si uno es estudiante acá tiene muchos beneficios. Hay descuentos en todo, literal en todo. Sí, en todos lados tenés descuento estudiantil. Transporte, en cafés. De hecho, hay lugares que son cafés o bares o restaurantes que son específicamente para estudiantes porque son muy baratos. Entonces eso está buenísimo. Sí, y en transporte me parece que los niños en primaria no pagan directamente transporte, ¿eh? Sí, eso habría que doble checar, pero se lo vamos a chequear y se lo ponemos por acá, ¿no? Y si no, desaparecerá. Pero sí, entonces en conclusión sí, también el hecho de que uno pueda acceder, obviamente siendo ciudadano europeo o danés, pueda acceder a másters o doctorados o cualquier tipo de carrera gratis y pueda recibir algo de dinero. Claro, no solo que no pagás por estudiar porque la educación es pública, está bien, uno está pagando impuestos cuando trabaja y demás. Pero si vos empezás una carrera universitaria, encima te van a estar pagando un ingreso porque vos vas a obviamente trabajar en un lugar por pocas horas, aplicás a ese ingreso y te lo van a dar todos los meses, y eso es impresionante. Obviamente tenés que cumplir con una serie de requisitos y aprobar materias, tantas materias en cierto plazo. No voy a adentrarme mucho en el tema, pero no es algo muy difícil de cumplir igual para mantener ese ingreso. Totalmente, y también uno se da cuenta que cómo acá valoran a los profesionales y uno quiere, el gobierno danés quiere que uno aporte, entonces fomentan la educación para que uno pueda empezar a trabajar y comience a aportar. Y por eso crean tantos cursos para que la gente se capacite y pueda empezar de alguna forma a insertarse en el mercado laboral, ¿no? En ese sentido, yo hice un curso que tiene que ver con la búsqueda de trabajo profesional y realmente hay muchísima demanda de profesionales en inglés también, en diferentes rubros, o sea... que ahí Flor dijimos que vamos a hacer un video después acerca de eso para que Flor les explique un poquito mejor en detalle de qué trata ese curso, porque es muy interesante. Y muchas veces es muy loco porque muchas veces, como se dice esto de bueno, sí, se buscan capaz médicos, ingenieros y hasta ahí. No, se buscan de todos los rubros, de todas las profesiones, realmente hay una demanda interesante. Y también hay cursos en los cuales te enseñan cómo buscar realmente por profesión cuál es esa demanda y es muy interesante también. No voy a adelantar, pero ya vamos a hacer videos al respecto. Totalmente, y también hay lugares que, por ejemplo, con Flor fuimos a un lugar, porque si no lo sabía y no lo mencioné antes, mi sueño es tener un café, entonces con Flor a futuro estamos pensando obviamente en tener un café. Espero que vengan a visitarnos. Exactamente, y acá existe un curso que es justamente para emprendedores. Que ya lo hicimos. Exactamente, para que entiendan cómo ser un emprendedor acá en Dinamarca. Y es muy lindo porque uno conoce gente que quiere ser emprendedora y la verdad que está muy bueno. Y en ese mismo espacio te alquilan oficinas y hay lugares donde uno puede aplicar para que el gobierno les dé una oficina. Si es que están con una empresa chiquitita y no tienen la plata o el capital, pueden aplicar para que el gobierno les dé, y hay espacios dedicados a justamente esto, oficinas específicas que uno puede tenerlas gratis básicamente. Así que nada chicos, espero que este video les sirva, que es lo más importante y el objetivo de nuestros videos, que les sirva y les deje algo.
Y no sé, creo que ya estamos, ¿no? Suscríbanse al canal, chicos, por favor, para que sigamos haciendo este contenido, que lo disfrutamos, lo hacemos para ayudar. Así es. Y siempre lo hacemos de la manera más objetiva posible, siempre contando las experiencias, chicos. Así es. Porque la idea justamente es que ustedes sepan cómo realmente se vive y todo depende de la experiencia de cada uno y está bien. Ustedes tienen que hacer su experiencia eventualmente. Totalmente, de la manera más honesta y transparente posible, chicos. Así que gracias por estar, a los que nos siguen y nos comentan y están ahí siempre. Muchísimas gracias. Gracias a los que comentan siempre con buena onda. Los queremos y los esperamos en próximos videos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente video, chicos. Y como siempre, si tienen sugerencias o preguntas o lo que sea, los leemos en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau.